Aquí lo que tenemos es que el Estado está ausente. Y ante la ausencia del Estado, ante la ausencia del ejercicio de la fuerza pública, esto de que la fuerza pública, que es una institución que nace para hacer la violencia legítima del Estado, no puede ejercer la violencia, y te piden no solamente que no la ejerzas, sino que des abrazos, ¿no? Abrazos, no balazos. Significa romper por completo lo que significa la fuerza pública. La policía, el ejército, la marina está porque necesitamos la violencia del Estado. Es su naturaleza de ser. Si tú les prohíbes a ellos que sean violentos contra los que son violentos, no solamente pierden su esencia, sino creas un vacío, en el que ese vacío, el crimen organizado, a fuerza de la violencia, impone el poder en las carreteras. Es un tema muy serio el robo autotransporte de carga. Cuando revisamos el volumen de los robos o las pérdidas que sufren las empresas, podría llegar a preocuparnos entonces la estabilidad, y es tentador hablar de seguridad nacional. Sin embargo, no hay recursos suficientes para proteger a todos los vehículos de carga que están en el país, entonces es una estrategia fallida hablar de despliegue de Fuerzas Armadas para protegerla como seguridad nacional las carreteras. Y número 2, estaremos hablando de que lo que está fracasando es la administración. Entonces el problema ya no es de seguridad nacional, tendremos que estar hablando entonces de la administración de la seguridad pública. Y eso es el gran fracaso de esta administración. La seguridad nacional tiene como propósito garantizar que el Estado prospere, y eso implica que tenemos que cuidar el conjunto de estos 3 elementos. Si uno de esos elementos empieza a fallar, entonces la seguridad nacional tiene que hacerse cargo para preservar las garantías. Y eso nos lleva al segundo problema, porque se convierte en un tema político. Si tú como administración pública eres incapaz de garantizar el funcionamiento de las instituciones, que a su vez controlan la estructura orgánica del territorio en el que habitan los ciudadanos, que son los 3 elementos del Estado, tú como administración pública estás fallando. Y entonces el problema ya no es un tema de seguridad nacional, es un tema de administración pública fallida. Y eso es muy delicado, porque la seguridad nacional requiere el uso de la fuerza del Estado para la preservación, primero de las fronteras territoriales, segundo de la seguridad física de las personas, y tercero de las garantías de que las instituciones están ocupadas de forma democrática. Entonces, cuando esos elementos se rompen, es válido y es necesario y legal desde la administración pública que intervenga la fuerza pública para la preservación de la seguridad nacional. Las empresas deben buscar nuevos modelos de seguridad, modelos que no veo desarrollados en México, modelos que veo pedidos inclusive en México, porque no podemos depender de las autoridades. Las autoridades no van a cuidarnos cada kilómetro, no pueden estar cuidándonos cada kilómetro. Entonces ahí hay que reconocer los límites de la autoridad, hay que reconocer hasta dónde la autoridad puede protegernos, hasta dónde puede resolvernos, porque definitivamente si hablamos de que nos recuperen las cargas o de que detengan a los delincuentes, pues estamos enfrentando otra vez la impunidad en la que vive el país, y es algo que nosotros como ciudadanos, como empresarios, no podemos resolver. Entonces, identificar qué clase de gobierno estamos enfrentando nos ayuda mucho a mejorar esta relación, porque si no sabe, no quiere y no puede, también hay que reconocerlo y tenemos que cambiar las estrategias, porque el crimen organizado tiene capacidades humanas y materiales que muchas veces superan a las del Estado. La administración pública es incapaz de estar en todas partes en todo el tiempo. Hay que entender que este gobierno está demasiado reacio a aceptar su fracaso. Hay un fracaso en materia de seguridad, la estrategia como tal no existe. La estrategia significa la administración de recursos humanos, materiales, técnicos y presupuestales en fin de un objetivo para el desarrollo, y esta administración es claro que no tiene una estrategia, tiene solamente instrucciones por parte de un presidente que no ha admitido básicamente nunca un error. Yo creo que lo que también tenemos que hacer es aceptar que no habrá un cambio, y tenemos nosotros que entonces diseñar nuevas formas de vivir la seguridad. Guardia Nacional no ha tenido impacto positivo en la seguridad pública del país y no tendrá impacto positivo cuando pase a Sedena. Y por el otro lado tenemos un legislativo que promulga reformas y que terminan siendo punitivas, ¿no? Entonces tenemos prisión preventiva, por ejemplo, para el robo a transporte de carga en el artículo 19 constitucional. ¿Y qué ha significado esto, no? Hace reformas para meter más gente a la cárcel por delitos menores, pero no atacas de raíz el problema y no atacas a los cabecillas, a las mentes criminales, a las mentes maestras detrás de todo esto. El valor no está en esa persona que tiene la pistola en la mano en ese momento en la autopista. El valor está en la persona que le dio esa pistola. El valor está en la persona que recibe la carga y la que distribuye esa carga y se beneficia.
Estos cuando detienen a una persona como en asaltos o nos preocupa el que trae la pistola en la mano, estamos dejando de ver que en realidad hay una persona que está en una casa, puede ser lo mismo en Cancún o en Puerto Vallarta, en una mansión de lujo que vale 60, 70 millones de pesos, que es el verdadero beneficiario de este robo. Y ahí se nos está olvidando. El crimen organizado está muy bien organizado para pensarlo en solamente lo que pasa en el momento en el que bajan a punta de pistola a un chofer de un tren, que es muy grave. Pero si estamos pensando de un problema y una solución, hay que pensar que estas personas que están ahí tienen el mismo valor para la industria del crimen organizado que el chofer lo tiene para la industria privada. Por eso hay que empezar a cambiar y reconocer los derechos de los empleados. Por ejemplo, el Estado no lo hace con los policías. ¿Cómo esperas que el policía se comprometa para con el Estado? Y ahí empiezas a romper tú la cadena, porque entonces ya no puedes proteger al empleado público. Si no puedes proteger al empleado público, tampoco podrás hacerlo con el empleado privado. Son los grandes retos que hay que resolver de seguridad y hay que aceptar que el Estado no puede resolverlos en ese momento. O sea, en el kilómetro 35, donde no hay nada entre las dos casetas, el Estado no puede intervenir. Y son los grandes retos de la industria. Hay que pensar por qué el gran problema, como dices, por qué son más violentos. Y precisamente estoy escribiendo un ensayo sobre fuerza pública y en desarrollo esto, cuando lo decía Hannah Arendt, que cuando el poder y la violencia no pueden convivir. Cuando hay poder no necesitas ser violento, y cuando eres violento lo que estás buscando es el poder. ¿Hay elementos para que lo consideremos terrorismo? Sí los hay, pero el terrorismo en sí, como un fenómeno político, más allá de un fenómeno de seguridad, implica un fin precisamente sociopolítico, y eso es lo que no está completamente claro, ¿sabes? Porque el terrorismo orientado desde las políticas de seguridad a nivel internacional, que son muy importantes, significarían el reconocimiento territorial por completo de un grupo organizado. Y lo que estamos viendo ahora son como patrones de conducta que se dan en varias partes de la República. Es decir, no hay un objeto claro respecto a los propósitos de esas conductas. Entonces siguen todavía enmarcadas en lo que significa la seguridad. Son violentas, son brutales, sí, aunque las leyes mexicanas lo consideren. El terrorismo significaría una ruptura del Estado, de la administración, y eso implica también cómo afectan los fenómenos locales a lo internacional. Entonces ahí está el principal punto para México, que si México dice sí tenemos terrorismo, sí tenemos esta figura y empezamos a definir los grupos terroristas, ya no crimen organizado, sino grupos terroristas, entonces podríamos tener la intervención de Estados Unidos por sus intereses. Una gran cantidad de los homicidios de policía, sobre todo en la región Bajío, se dan sobre autopista. O sea, se dan sobre municipios que tienen autopista. Es decir, las autopistas son una vía muy rápida de comunicación, son estratégicas para el Estado y para el crimen organizado.